cuéntanos un poco, al final, cómo empezó todo, sobre todo también enfocado un poco en la guitarra, que al final es tu vocación, y desde tu infancia, porque empezaste desde muy chiquito, porque, bueno, ahora cuéntanos cómo te venía de casa y cuéntanos desde un inicio. Bueno, pues mis primeros contactos con la guitarra viene de manos de mi padre, guitarrista, Rafael Trena, pues conocido en esta ciudad, patrimonio humano de aquí de Córdoba, que ha tocado a lo más grande y lo más granado de los cantadores flamencos, al baile, vamos, ha hecho todo lo que a mí me encantaría algún día poder hacer, ¿no? Y tener esa trayectoria que tiene mi padre. Pues bueno, nace de la mano de la guía de mi padre, pero es algo singular que, bueno, primero empezó mi hermano, porque yo de la guitarra no quería saber mucho, pero fui yo el que después insistí a mi padre para que me enseñara. Porque curiosamente, todo el mundo espera que un padre guitarrista incentive a su hijo rápidamente a decir, venga, toca la guitarra, aprende. En mi caso no fue así. En mi caso fue más esperar que fuera una vocación propia. Entonces mi padre no quería repetir ciertos roles que había con cantadores guitarristas, como el padre guitarrista, pues el niño por narices tiene que ser Tiene que tocar guitarrista. la guitarra. No, porque después había muchos problemas de frustración, gente que lo dejaba. Entonces mi padre siempre me había dejado a mi aire. Y cuando vio que yo me empezaba a acercar, fue en ese momento cuando él, cada vez que me acercaba, me aportaba. Que yo lo que me había enseñado lo aprendía, me seguía aportando. Entonces, la verdad que siempre se lo tengo que agradecer porque una forma realmente, eso es lo que yo voy a transmitir también a mi hijo, de que uno sea el que se acerque, que siempre lo va a hacer con mucho más gusto, con mucho más ganas, energía, ¿no? Que cuando te lo imponen o cuando crees que es una obligación, ¿no? Muchas veces hay cosas que te pueden gustar, pero como te obliguen, ya automáticamente la desecha o no le da el valor que tiene. Entonces, a día de hoy estoy muy, muy agradecido de ese aspecto. A raíz de ahí, pues empecé poco a poco la guitarra. Mi padre tuvo... Ahí es curioso una cosa que has dicho, porque has dicho que tu hermano comenzó con la guitarra y Antes. tú no estabas muy interesado y con el tiempo te empezó a interesar y al contrario tu hermano lo dejó, ¿no? Sí, mi hermano era digno de ver. Mi hermano, claro, era más pequeño que yo, 3 años. Teníamos un equipo de música en el salón de mi casa. Era verdad que era una fecha y era un tiempo en el que mi padre estaba siempre viajando muchísimo, porque hubo un tiempo que hacía mi padre, no sé si acordáis de un spot publicitario que era Andalucía solo hay una, que salía en televisión española. Sí. Pues antes de eso iba mi padre por toda Europa con un cuadro que era además cordobés representando el nombre de Andalucía. Entonces, claro, mi padre mucho tiempo fuera, mi hermano le regalaron una guitarra y mi hermano se ponía los cascos y empezaba, chico, eso era digno de ver, con las manos, el pobre sangrando y todo. Pero ¿qué pasa? Que como era también tanto tiempo sin mi padre, el pobre pues perdía un poco la ilusión de seguir con la guitarra y la dejó, la aparcó allí un poco. Sin embargo, tuve a mi hermano de raquea y sabe raquear, o sea, tiene ciertos movimientos asimilados que una persona que sea neófita en conocimiento de la guitarra no sería capaz de hacer. Y él lo tiene, sin embargo, ahí como que se ha cristalizado un poco, ¿no? Esos primeros aprendizajes y esas primeras técnicas. ¿Cuánto tardaría, por ejemplo, una persona, yo, no sé tocar la guitarra para nada, cuánto tardaría yo en, por ejemplo, tocar la guitarra un poquito, ¿no? Un poquito, depende de lo que tú quieras hacer, porque... Me pongo todos los días. Pues depende, es que eso cada persona es que es un mundo, es un ritmo de evolución completamente diferente. Hay gente que nace con un don, hay gente que tiene que trabajar mucho, entonces la capacidad y la evolución de los aspectos en los cuales tú vas a poder desarrollarte en la guitarra, no se puede decir que va a tardar un año en tocar la guitarra, ¿no? Hay gente que en 6 meses tiene facilidad y ya empieza a sonarle un poquito, hay gente que en 2 o 3 años se pone y ya empieza... Y dependiendo también de los objetivos que tú tengas, hay gente que quiere ser profesional, pues bueno, para ser profesional tardaría bastante años, porque el mundo de la guitarra es tan amplio y ya no solamente toca la guitarra, que sino la guitarra flamenca no es interpretar una obra, sino que tienes que tocar el cante, tienes que tocar el baile y después aparte tocas como concertista o como solo. Entonces, que es bastante amplio lo de la guitarra. Es muy amplio. Yo pensaba que tocaba la guitarra ya puedes tocarlo para todo, pero no, tiene diferentes tiene tres campos completamente diferentes. Intentar ser completo, nada más que en uno de ellos, es muy difícil, o sea que intentar llegar a los 3 siempre va a ser una lucha y un esforzarte cada día más. ¿Sabes? Sí, porque además no puedes dejar ninguno de los 3, porque si no, luego al final pierdes un poco... Claro, en el momento que dejas uno estás carente de algo.
y la formación del guitarrista flamenco. O sea, hay una cosa después que están gente que se dedica exclusivamente a acompañar, gente que se dedica exclusivamente de conciertos, pero la formación integral de un guitarrista flamenco tiene que estar basada en esos tres. Y siguiendo entonces, cuando ya te empieza a interesar la guitarra y empiezas a cogerla más y esto, ahí ¿cómo evoluciona? ¿Es tu padre el que te guía o...? Mi padre siempre ha sido mi guía, pues empezando con las primeras falsetas, los primeros compases, la forma de colocar la mano, ¿no? Que muchas veces la que establece también un poco lo que es la base de conocimiento para evitar vicios, para evitar formas erróneas que después pueden desarrollar problemas. Entonces siempre ha sido la base. A raíz de ahí mi padre tuvo siempre claro, a pesar de haber sido un guitarrista que ha vivido exclusivamente de su guitarra y que sigue viviendo exclusivamente de la guitarra flamenca, pues mi padre es guitarrista y punto. Vamos, que no lo compagina con otro trabajo ni nada. Que hoy en día es algo muy difícil de lo cual solo viven unos pocos. Poder decir que vivo exclusivamente de la guitarra, de los conciertos, mi padre de los pocos, yo creo que en Córdoba puedan decir también, puedan decir eso. Eso es un tema que queríamos sacar después, el tema de cómo sobrevive un guitarrista hoy en día, pero vamos a seguir con el tema del aprendizaje. Eso un día también llamamos a mi padre que se venga para acá, que va a estar encantado. Bueno, aquí tienes que echar con él 3 horas porque habla un poquillo más que yo, así que imaginarse. Nada, y eso, pues empecé con mi padre, yo creo que la forma de aprender con mi padre siempre ha sido, a mí es que me ha gustado mucho principio a fin porque nunca me ha dado más de lo que yo no era capaz de digerir, por decirlo así. Mi padre empezaba a lo mejor a enseñarme un palo o una falseta y hasta que esa falseta o ese ritmo, eso no estuviera limpio, no pasábamos a lo siguiente. Entonces también tú te autoexigías y te emocionaba el hecho de decir, voy a intentar hacer esto lo mejor posible para poder pedirle más. Yo quiero aprender más, entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eso ya también lleva intrínsecamente una forma de aprender, una estrategia de aprendizaje que tú vas asimilando en ti. Y después mucho de lo que yo creo que se basa en mi aprendizaje es que yo desde los 11, 12 años ya me iba con mi padre a donde tenía la academia suya, que era en el Bajarote, que era primero en Cañero y anteriormente en Carlos III, la Ovejas Negras, que ya cerró. Y entonces siempre he estado muy presente, he visto cómo mi padre enseñaba a otro alumno. Siempre estaba la parte docente, siempre ha estado muy, muy metida en mí, la ha valorado mucho, la disfruta mucho. Y encima, además de eso, es que cuando yo aprendí una falseta, por fácil que fuera, a lo mejor siempre había un alumno más joven y mi padre ya con 12 o 13 años me decía, venga Rafa, la falseta esa que tú aprendiste el otro día, que te la puse yo, quiero que se la ponga a este niño. Claro, entonces tú con 12 o 13 años te pones delante de un niño más pequeño. ¿Cómo le enseño yo ahora esto? Bueno, venga, va. Claro, tú ya te empiezas a hacer preguntas que no te solías hacer. De normal no te las haces. Y claro. Bueno, y paciencia tienes que tener ahí. Más que un con castillo. esa edad, pues esa paciencia es complicado tenerla. Más paciencia que un castillo. Pero así... No. Sí. Perdón. Que así digo yo que enseñando aprendes mucho más rápido. Aprendes más rápido, ¿no? Y aprendes y te fijas en cosas que tú antes no te fijabas. Lo que parece una tontería, pero el hecho de hacer una melodía lenta o desgranarla o hacerla, convertir esa melodía en una enseñanza significativa para alguien, eso hace que te enriquezca mucho más. O sea, el valor de las notas todo cobra otro sentido. ¿Sabes? Cosas que tú tocas por tocar, de pronto cobra otro peso, cobra otra esencia, tiene otra forma. Y bueno, aparte es que también yo creo que esa parte o esa etapa de mi vida con mi padre, yendo allí a esas clases, aprendiendo yo, enseñando también a otros niños más chicos, fue la que te marca también como docente, porque a día de hoy, bueno, aparte de los conciertos, el disco y todo eso que estuvimos hablando, soy docente en un conservatorio y yo creo que eso te marca mucho por el amor que puedes sentir hacia la enseñanza, hacia ver cómo formar a gente y cómo eso que también es algo un poquillo mágico, ¿no? Motivar a alguien y que quiera y ver cómo mejora y ver cómo saca, saber cómo va avanzando, eso enriquece mucho a nivel personal y profesional. Sí, digamos que tu vocación la mamaste desde chiquitito al final, porque desde 12, 13 años enseñando ya a gente y ahí te das cuenta de que te llena. Claro. Eran alumnos, o sea, eran niños, yo enseñaba cosas de niños, pero es verdad que esas situaciones, pues yo le doy mucho valor porque yo creo que han enriquecido mucho. Te hace ser mucho más empático, te hace tener mucha más paciencia,
te hace fijarte en detalles que de otra forma no te fijarías. El respeto a los demás, una puesta en valores también del tema de cómo enseñar. Yo creo que te aporta una serie de cosas que yo estoy hoy en día agradecido a mi padre por hacer eso. A lo mejor él ni lo pensaba, o sí, pero la verdad que ha sido algo que me ha enriquecido y que me ha aportado muchísimo.